Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el marco de la jornada académica hacia un futuro sostenible, cuidado del medio ambiente 2025, me permito presentarles la siguiente ponencia. Soy la maestra Lluvia Ivette Pérez Rodríguez y esta ponencia la he titulado Ciudad de México, la ciudad que se construyó sobre el agua, que ya no tiene agua y que hoy se inunda. Hemos sido testigos de cómo en los últimos días y por decirlo menos semanas, ha llovido de manera torrencial en la Ciudad de México, lo que ha llevado a severas pérdidas económicas, inundaciones y sin duda alguna afectaciones tanto viales como para las personas que transitan estas vías que se han visto afectadas. Entre ellas podríamos mencionar algunas, la calzada de Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, el Gran Canal, Insurgentes, los bajopuentes del viaducto Río de la Piedad o el circuito interior han sido y nos han mostrado escenarios terribles en donde la inundación ha sido una causa de deterioro para los vehículos, pérdidas patrimoniales y afectaciones en retrasos, afectaciones al transporte público, entre otras cosas. Pero bueno, ante este escenario tan macabro, vamos a ver entonces de qué va esta plática el día de hoy. Um, de la Gran Tenochtitlan a la Ciudad de México. En 1325, como sabemos y nos cuentan los libros de historia, los mexicas, guiados por el dios Huitzilopochtli, vieron la señal prometida, un águila posada sobre un opal devorando una serpiente en un islote del lago de Texcoco. Y todos nos preguntamos por qué ahí. Este suceso marcó el inicio de la construcción de la ciudad, que se convertiría posteriormente en la más importante de todas las etapas de la historia, no solo del Imperio Mexicano, sino que hablamos de que en los siglos de la conquista y posterior a ellos, a la independencia, la Ciudad de México fue el referente para la instalación de las instituciones, la vida económica del país, etcétera. Y todo aquello que ya sabemos. Bueno, y entonces, ¿por qué si fue sobre el lago y por qué si había tanta agua? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que nos llevó a lo que estamos el día de hoy? A esa crisis que estamos pasando. Veamos. Eh, mm, mm. Bueno, ¿qué es el día cero? ¿No? El día cero se refiere a la situación en la que una ciudad o región se queda sin agua suficiente para abastecer a la población, lo que implica el racionamiento y acceso limitado a dicho recurso. Si bien no se nos ha establecido un día específico para ello, no debemos pensar que estamos muy lejanos a él, ya que recordemos que en 2018, en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, llegaron a esta situación que por poco los lleva a un desenlace fatal. Si bien es cierto que son una población muy pequeña comparada a la que tiene la Ciudad de México, allá se estima en 4 millones de habitantes, la verdad es que sí tuvieron que tomar medidas emergentes y medidas que fueron muy restrictivas para poder conservar la vida y tratar de lograr un manejo adecuado y distinto del líquido a como lo venían haciendo, despertando en ellos esa conciencia social que hasta el día de hoy los mantiene pues estables y ya sin ese temor de que vuelvan a vivir, aunque siguen practicándolo día con día. Bueno, eh, ¿por qué factores van a contribuir a la crisis hídrica, no? El estrés hídrico, ¿no? Que tenemos y que vivimos actualmente, pues significa que la demanda del agua supera la disponibilidad del recurso y lo padecemos aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. ¿Esto a qué se debe? Bueno, existen varios factores como el consumo excesivo en el uso doméstico, hablamos del uso turístico, el uso industrial, el comercial, van a agravar la situación, ya que no hay una adecuada distribución de líquido, entonces, y un adecuado manejo y control del agua que se utilizan en ciertos lugares. El desperdicio de agua,
Llevamos años, de verdad, en los 80 salieron comerciales en donde trataban de generar esa conciencia, cuida el agua, cierra la llave, no utilices la manguera, no barras la banqueta, ¿no? Con la manguera, utiliza la escoba, riega con una bandeja, pero esto no ha sido suficiente porque 40 años después seguimos en la misma situación y van a ser actitudes o acciones tan pequeñas que parece que no influyen de manera importante, lo que va a ser determinante para esta situación en la que vivimos. Por ejemplo, malas prácticas como el dejar abierta la llave para lavarse los dientes, siguen utilizando así a chorro de agua, ¿no? Sin utilizar un vaso, el uso de la regadera por tiempos prolongados en los baños que no deben ser de 15 20 minutos, nos dicen 5 minutos por mucho, ¿no? Lavar la ropa en cargas pequeñas, no llenar la lavadora hasta los niveles en los que se consideran adecuados, pues hace que la lavadora pues está programada para trabajar con cierta cantidad de agua y lo sigue haciendo. El regar las plantas y árboles con la manguera, sumándole a que esto se realice en horarios que no son adecuados, por ejemplo, durante las horas de mayor calor. El uso de la manguera o la Karcher para lavar los carros, no reparar las fugas en grifos, tuberías o inodoros, lo que va a causar pérdida continua del agua, ¿no? El vital líquido. Usar inodoros que utilizan grandes cantidades de agua por descarga. Sabemos que en la Ciudad de México pues utilizamos agua potable para los inodoros y aunado a esto, pues muchos no han cambiado los inodoros a los más recientes, a los modelos más recientes que utilizan una cantidad menor de agua. Eh, mm, También una infraestructura deficiente. Esto porque mucho se ha comentado de que la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México presenta fugas y deficiencias que van a contribuir notoriamente e importantemente, o sea, de manera importante al desperdicio de agua. Bueno, ¿qué alcaldías me llevan al mayor riesgo, ¿no? Del estrés hídrico? Pues recordemos que son 16 alcaldías las que están en la Ciudad de México y pues la mitad presenta un riesgo eminente de estrés hídrico. Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo Madero, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco. Y entonces pensamos, antes se hablaba solo de Iztapalapa, ¿no? Porque entonces decíamos que las zonas marginadas y la distribución no, pero encontramos alcaldías que se siguen sumando a esto. Benito Juárez está por ahí, Miguel Hidalgo también están en riesgo de esto. Y entonces el agua de lluvia, lo que decíamos, ¿no? El agua de lluvia, las inundaciones, ¿por qué nos inundamos? Bueno, el hecho de que llueva en la Ciudad de México no significa que tengamos un beneficio directo en el abastecimiento de agua para la ciudad. Esto se debe principalmente a la falta de áreas de absorción y el uso mínimo de agua de dichas precipitaciones, es decir, todo el agua que llueve no se utiliza de manera correcta, que en lugar de beneficiar se vuelve perjudicial para la ciudad transformándose en severas inundaciones, lo que les hablaba al principio de esta plática. Estas van a ser causadas por una combinación de factores geográficos, urbanísticos y climáticos. La ubicación de la ciudad sobre antiguos lagos, la falta de áreas de absorción, el deterioro del sistema de drenaje y el crecimiento urbano desordenado van a contribuir de manera importante a que las lluvias intensas provoquen esas inundaciones que hemos visto las últimas semanas. ¿Cuáles son los factores que van a contribuir a estas inundaciones en la Ciudad de México? Lo hablábamos, el crecimiento urbano desordenado, es decir, que la expansión de la ciudad ha reducido las áreas verdes y los espacios naturales que antes absorbían el agua de lluvia. Además de generar construcciones en zonas de alto riesgo, hemos sido testigos de la caída de muchos árboles con estas lluvias que han afectado, decía, a la Ciudad de México. El deterioro del sistema de drenaje, que también lo mencionábamos, porque es antiguo y no se ha renovado y no se ha dado mantenimiento como debiera ser para los requerimientos o la demanda que tiene esta ciudad tan grande. Lluvias, basura y falta de conciencia ciudadana. Aquí seguimos en la lucha de crear conciencia ciudadana por la basura que se tira. Hemos visto cómo ha llegado el agua hasta las presas y llega
llena de basura, la acaban de limpiar y llegan sillones y llega ropa y llega plástico y llega unicel y pues evidentemente eso influye también en que se tape el drenaje y que nos inundemos. Las lluvias intensas y el cambio climático, las lluvias torrenciales y el cambio climático, pues altera los patrones y los ciclos de la lluvia. También contribuyen a las inundaciones, porque antes los que ya eran grandes decían, no, pues llueve en febrero, ¿no? Y le llamaban febrero loco y marzo otro poco. Y de pronto vimos que no llovió, o sea, vimos que hacía tremendo calorón y nos deshidratábamos y todo y decían las lluvias de agosto, pero estamos en junio y estamos padeciendo tremendas inundaciones. En resumen, la Ciudad de México se inunda debido a una combinación de factores naturales y humanos que interactúan y agravan el problema en cada temporada de lluvia. ¿Qué se puede hacer para evitar el día cero? ¿Podemos hacer algo? Sí. Crear conciencia en todos, reducir el consumo de agua, ¿no? Tenemos que reducir el consumo de agua a nivel doméstico, industrial, comercial y agrícola. Utilizarlo de manera consciente y no pensar que porque yo no lo haga, no pasa nada, ¿no? Porque entonces si yo lo hago, lo voy a poner de ejemplo para a lo mejor para toda mi familia y entonces ya somos cinco y a lo mejor ellos se lo dicen a sus amigos y se va creando una red en la que podemos confiar en crear esa conciencia que llevamos 40 años tratando de crearla. Arreglar las fugas en la casa, en el lugar de trabajo, reportarlas si las vemos en la calle y no pensar, ah, no, a mí no me afecta porque yo por aquí no vivo, ¿no? O sea, la indiferencia social hay que superarla. El invertir en la infraestructura, eso corresponde al gobierno hacer estos planes y proyectos y la distribución de las partidas para que se pueda realizar. La concientización ciudadana, bueno, tiene que ver con el reducir el consumo del agua. Hay que volvernos responsables del uso del agua para evitar la necesidad del desperdicio. Implementar políticas públicas, ajá, aquellas que promuevan el uso eficiente del agua, la gestión sostenible de los recursos hídricos y la protección de las fuentes de agua. Si bien la situación del agua en la Ciudad de México es compleja y requiere de la atención de todos los sectores de la sociedad, la verdad es que la toma de conciencia y la adopción de medidas urgentes van a ser clave para evitar el día cero y garantizar el acceso de agua para las generaciones presentes y futuras, porque nosotros lo vivimos en la infancia, lo vivimos en la adolescencia y ahora que somos adultos, pues no podemos ser indiferentes a esa situación. ¿Qué factores van a contribuir a la escasez de líquido? El bajo acceso del agua dentro de las viviendas. En algunas colonias de las alcaldías que les mencionaba, el acceso al agua potable dentro de los hogares va a ser limitado, lo que obliga a las personas a depender de tandeos o fuentes externas, es decir, que esté ya siendo racionada el agua, que solamente haya agua los fines de semana, que solo haya agua 2 veces por semana. Y las fuentes externas, pues contratar a las pipas, que también va a ser otra situación compleja. La marginación social. Las zonas con mayor vulnerabilidad social van a ser las más afectadas por la escasez del agua, ya que a menudo carecen de infraestructura adecuada para la distribución y almacenamiento del recurso. Es decir, no se tienen cisternas, no se tienen tinacos y los lugares de almacenamiento no responden a las necesidades de quienes los utilizan. La sequía. La temporada de estiaje que coincide con la época de sequía agrava la situación y pueden llevar a cortes o reducciones en el suministro de agua. No olvidemos que si bien ahorita nos estamos inundando, la realidad es que hace un mes y medio, estábamos sofocados con el tremendo calor. El calor no nos daba tregua y hace un año para estas fechas, recordemos que hubo incluso una escasez de hielo porque el calor era tanto que no encontrábamos hielo en ningún lado. Ibas a tiendas de conveniencia, ibas al súper, al Oxxo, ibas a Walmart, ibas a Aurrera y no había hielo, ajá, porque era tanta la demanda de que nos estábamos derritiendo, ¿no? Y es el extremo de la situación. Bueno,
Además de que las alcaldías que les mencionaba, algunas como Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, también se han identificado como vulnerables debido a su ubicación geográfica o al desarrollo urbano que las caracteriza. Este mm, cambio de vivienda en donde de pronto en lugares donde era una casa, ¿no? Y habitaban 5 personas y de pronto construyen un complejo habitacional en donde van a vivir 10 familias y son 50 personas y entonces el consumo de agua se ve afectado y se ve reducido para estas alcaldías. Debemos considerar que el problema de la escasez de agua es complejo y multifactorial. No para todos es la misma situación, no para todos van a ser las mismas oportunidades de almacenamiento del agua, pero sí todos podemos generar esa conciencia de uso y no abuso del líquido. La situación puede variar de una colonia a otra dentro de la misma alcaldía porque, por ejemplo, se habla mucho de la escasez de agua en Iztapalapa, pero no es lo mismo la zona para la colonia Ejército de Oriente que para las colonias que están en los Cerritos, Lomas de la Estancia, en Lomas Estrella, es distinta. Ajá, esto debido a las tomas de agua que están ahí. Es necesario implementar políticas y proyectos que aborden la raíz del problema. Ya lo mencionábamos, la inversión en infraestructura, la gestión sostenible del agua y la promoción del ahorro entre la población, que pareciera que esa es la parte más difícil y compleja para este problema que enfrentamos. Las recientes lluvias han contribuido al aumento en el nivel del sistema Cutzamala, que es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua en la Ciudad de México. De hecho, el 2 de junio de este año, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, reportó que el sistema Cutzamala cuenta con 380 millones 55 mil milímetros cúbicos de agua. ¿Y cuánto es eso? Bueno, pues representa casi el 50% de su capacidad. A principios de año y en otro trabajo que hacíamos de manera intercolegiada, se hablaba de que tenía el sistema Cutzamala el 25% de su capacidad y que si no íbamos a llegar a ese día cero. Pero aún con estos datos de que se tiene casi el 50%, el sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX, estima que en 2028 podría llegar el día cero en la Ciudad de México, al afirmarse que la ciudad aún sigue en estrés hídrico, es decir, con la amenaza de quedarse sin agua potable disponible para cubrir las necesidades básicas de sus habitantes. Y si bien no existe una fecha exacta sobre cuándo ocurrirá este evento, se prevé que esto pueda ocurrir antes del 2030. Esto debido a las prolongadas, a las graves e intensas sequías que se reportan cada año y al uso indiscriminado del líquido. De acuerdo con la SACMEX, se calcula que para el 2030 solo el 8% de las viviendas en la Ciudad de México mantendrá un buen servicio de abastecimiento de agua potable, es decir, que va a satisfacer las necesidades de quienes la habitan, pero el racionamiento del agua diario se va a elevar en un 35%, al igual que el tandeo semanal, que va a subir a un 20%, y la calidad aceptable del servicio se va a reducir al 28%. Entonces, queda un gran trabajo por hacer, si bien es cierto que eh, podríamos estar quejándonos de todo, de que primero, ¿por qué en un lago? Después, ¿por qué no hay agua? ¿Por qué nos inundamos? Y recordemos que pues todos nos dicen que el agua tiene memoria y regresa a reclamar sus espacios. Pues el viaducto Río de la Piedad, ¿no? Entonces se inunda. Pero también debemos ser conscientes que si bien no hay marcha atrás para todas las construcciones, los complejos y la infraestructura de la Ciudad de México, que cada vez es más demandante, cada vez somos más, debemos entonces saber en dónde vivimos y debemos ser respetuosos, considerados y sobre todo responsables del uso, distribución, manejo y aprovechamiento de este líquido, que antes en la primaria nos decían los recursos no renovables. Entonces, esto ya no se va a renovar. Tenemos que cuidarlo, tenemos que eh, crear conciencia y realmente aplicar todo lo que aprendimos. Bueno, pues cuidemos el agua y seamos conscientes, no tiremos basura, porque esa es una de las principales causas por las cuales nos inundamos en la Ciudad de México. No tenemos agua y las inundaciones tampoco nos favorecen.
¿ok? Pues un placer haber platicado con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias y espero vernos en otro evento. Muchas gracias.